Igualdad de Género por esta invitación. La verdad que me da muchísimo gusto verles a todas, a todos, a todes, los amigos y amigas compañeros de Cultura UNAM. Pues sí, un poco me siento en casa, platicar con ustedes y me alegra que hayan visto una parte tan fuerte en términos conceptuales con la doctora Olivia Atena en la sesión del miércoles, porque creo que yo no les pasaré casi ninguna certeza, sino que compartiré con ustedes mis incertidumbres con respecto a este tema. Ustedes ya tuvieron una sesión de certezas, ahora a ver si esas certezas funcionan para solucionar mis incertidumbres. Y fíjense que cuando estaba preparando esta charla, encontré la participación de Mariana Gándara, no sé si anda Mariana por ahí, en un ciclo que acaba de realizarse en la Casa del Lago en torno a la gestión cultural y el género. Y me gustaría comenzar mostrándoles un par de minutos de esta charla de Mariana, porque nos va a servir como punto de partida para lo que quisiera que comentáramos en esta sesión. Creo que lo que significa ser mujer, pero eso emplazarlo en Latinoamérica, lamentablemente tiene mucho que ver con la herida. Creo que eso es lo que de alguna manera une la experiencia de ser mujer en este territorio. Es una región en donde sin duda se nos exige más, se nos ofrece menos y en donde el oficio de la gestión aparece entonces como también una posibilidad de hacer una opción política, de con la propia práctica dedicarse entonces a que las cosas sucedan. Y ese estar poniendo el cuerpo para que las cosas sucedan, creo que en nuestra región sí implica un matiz distinto de lo que quizá podría significar ser mujer europea y gestora. Creo que aquí hay algo implícito en la suma de estas tres cosas que me habla de lucha. Y claro, estoy también asumiendo una mirada que no necesariamente tiene que ser la de todas, pero creo que cuando menos lo que he encontrado en mis colegas, lo que he visto en otras mujeres latinoamericanas que se dedican a la gestión, es este interés y esta preocupación por el trabajo con el contexto. Y creo que eso hoy más que nunca está puesto al centro de lo que hacemos. La traigo a colación porque me conmovió muchísimo, la verdad, esta intervención de Mariana. Y retomo tres elementos de los que aquí se plantean. Primero, la herida. Ténganlo presente. La herida, el ser mujer en América Latina tiene que ver con la herida. Segundo, el contexto y nuestra obligación de pensar y trabajar con ese contexto, lo político en última instancia. Y finalmente, pero en realidad uniendo los dos espacios anteriores o los dos conceptos anteriores, el cuerpo. Me interesa que partamos de este posicionamiento que es a la vez geográfico y político, ético y vivencial, individual y colectivo. Me interesa especialmente que partamos de pensar lo que significa ser mujer en América Latina y desde ahí que pensemos juntas y juntos en lo que significa hacer cultura y en nuestro caso cultura o gestión cultural universitaria. No importa que esa gestión la hagan hombres, ese no es el tema ahora, siempre y cuando logren entender y compartir, incluso diría sentir en su propia piel, esta situación particular y dolorosa de las mujeres del continente. Y para ello los invito a mirar con una mirada diferente.
Una mirada que a mí me gusta, con otras feministas, llamar oblicua. Y para hacer más delirante esta exposición que ustedes van a presenciar esta tarde, les propongo empezar con unos versos sobre la mirada de Alejandra Pizarnik, la gran poeta argentina. Que fíjense qué maravilla, ya que estamos hablando de cultura, de pronto partir de estas cosas es lo que nos ayuda a pensar con más claridad. Dice Alejandra Pizarnik: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¿Qué será? ¿Qué será esa mirada, no? La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Y sumo a este comienzo, son como 2 epígrafes junto con la participación de Mariana. Sumo un tercer epígrafe que es de Rita Segato y dice: elegir es siempre un acto de desobediencia. Elegir es siempre un acto de desobediencia. Y esto está en el comentario que ella hace a la obra de Judith Butler, El grito de Antígona. Me detengo en el verbo elegir, para entrar desde ahí, desde lo que la elección tiene de voluntario, de posibilidad de ejercer la libertad, a la esencia de la mirada oblicua. La mirada oblicua es entonces una mirada elegida y por lo tanto una mirada desobediente. ¿Qué significa? Significa que podemos mirar, pensar, leer y escribir desde un lugar diferente al lugar del poder, diferente del lugar hegemónico, del lugar central o como ustedes quieran llamarlo. Elegimos vivir desde un lugar diferente. Significa que elegimos estar en un lugar marginal, en un lugar otro, y que desde ahí construimos nuestra posición en el mundo. Significa imaginar otros modos de mirar, con otros lentes, con otras estrategias. Significa desaprender, palabra clave para hablar de perspectiva de género, la manera en que nos han enseñado a mirar, en que nos han entrenado para mirar desde el momento en que nacemos. Significa poner la atención en otras zonas, hasta ahora poco atendidas, y así descubrir nuevas realidades. Desde ahí, desde esa nueva posición que nunca es fija, sino nómade, móvil, fluida, ser capaces de cuestionar, de desestructurar, de desarticular las formas en que hemos mirado hasta ahora. De indisciplinarnos en el sentido más creativo del término, porque eso nos permitirá conocer y reconocer nuevas realidades. ¿Y qué descubrimos si cambiamos nuestro ángulo de visión? ¿Qué aparece allí? Descubrimos aquello que la formación, la educación, la cultura nos ha impedido ver o nos ha entrenado para no ver. Que la marginalidad femenina, entre muchas otras cosas, no es natural, que la exclusión no es natural y que la violencia muchísimo menos es natural. Con la mirada oblicua descubrimos que el lenguaje también les pertenece a las mujeres, que el pensamiento simbólico también les pertenece a las mujeres, que la razón y la afectividad no son términos opuestos. Por eso hemos creado un verbo que cualquiera de ustedes entiende desde la cultura, porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en cultura, que es el verbo sentipensar. Sentipensamos, ¿no? Sentimos y pensamos a la vez, al mismo tiempo. No va por un lado la razón y por el otro lado las emociones o la afectividad. Vamos aprendiendo así, con esta mirada oblicua, a desautomatizar nuestros comportamientos y nuestras respuestas.
Saber que mirar se aprende nos da la certeza de la posibilidad del cambio. Si se aprende, se puede desaprender. Los seres humanos nacemos mayoritariamente con el sentido de la vista, claro, pero el modo en que miramos es un aprendizaje vinculado a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Mirar con lentes de género, entonces, con lentes violeta, como nos gusta decir, nuestra realidad, nuestra tradición, ese es el reto de la perspectiva de género. Y tenemos aquí entonces el primer núcleo de nuestra reflexión. Y en esta construcción concéntrica o espiralada, como ustedes quieran llamarlo, que les propongo, y ya van a ver cómo hay un ritornelo permanentemente a algunas cuestiones centrales, surge un nuevo cuestionamiento. Nos podemos preguntar, entonces, ¿basta ponerse los lentes violeta para que todas y todos veamos la realidad de la misma manera? Obviamente no. Ni siquiera todas las mujeres la vemos de la misma manera. El núcleo inicial similar, el que nos da el sexo, género, se transforma en cada una por múltiples factores. Es claro que no todas las mujeres ocupamos un espacio igual, a veces ni siquiera similar. No es lo mismo ser una mujer blanca, de clase media urbana, que una indígena que no habla español o una afrodescendiente. No es lo mismo ser universitaria, académica o escritora que ser migrante indocumentada o sexoservidora, que por cierto, no se ha hablado demasiado, pero es hora de decirlo, la pandemia está afectando especialmente la vida de las mujeres sexoservidoras. En la Ciudad de México, los índices de contagio y de pobreza en la que han caído es brutal. Así, la raza, la etnia, la clase social, la lengua, la religión, la orientación sexual determinan nuestro modo de mirar el mundo, a la vez que determinan el modo en que el mundo nos mira. Eso es lo que se llama interseccionalidad, que supongo que ayer lo vieron, el miércoles, pero no sé. Aunque la preocupación por las exclusiones es antigua, el concepto de interseccionalidad como tal fue propuesto por la feminista afroamericana Kimberly Crenshaw en un artículo publicado por la Universidad de Chicago en 1989. A lo largo de los primeros párrafos de ese artículo genial de Crenshaw, explica cómo la falta de un marco teórico más amplio socava las posibilidades de comprender y resolver los desafíos que representa la intersección de identidades marginalizadas. En principio, utiliza este concepto para visibilizar la discriminación que afecta a las mujeres afroestadounidenses como resultado de la combinación del machismo y el racismo. No hace falta ser afroestadounidense para saber de qué estamos hablando, y especialmente las mujeres. Les recomiendo, por cierto, muchísimo, no solo el artículo, sino si no tienen tiempo de leer el artículo completo, entren a la charla TED de Kimberly Crenshaw, donde explica muy claramente qué es la interseccionalidad. La interseccionalidad mantiene que las conceptualizaciones clásicas de opresión en la sociedad, como el racismo, el colorismo, el sexismo, el capacitismo, del que tampoco hablamos demasiado, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y todos los prejuicios basados en la intolerancia no actúan de manera independiente, sino que estas formas de exclusión están interrelacionadas, creando un sistema de opresión que refleja la intersección de múltiples formas de discriminación. No son nuestras diferencias las que nos dividen, dice otra afroamericana feminista escritora que es Audre Lorde. No son nuestras diferencias, dice Audre Lorde, miren qué maravilla, las que nos dividen. Es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias. Ese es el problema. La mirada oblicua no puede no reparar en el detalle, entre comillas, de la otredad, digo yo,
de la marginalidad o de la diversidad. Y al escribir la palabra reparar, finalmente una viene de donde viene, como advertir o mirar con cuidado, me doy cuenta de que también significa, y cito al diccionario de la academia, arreglar algo que está roto o estropeado. Reparar, claro, es obvio. La mirada oblicua, entonces, también tiene que ser una mirada reparadora en el mejor sentido. Una mirada que busca la cura, el cuidado, el tejido colectivo y tibio de la comunidad para reparar que esa herida fundacional de la que hablaba Mariana Gándara, esa herida que nos da origen. En América Latina es fundamental esta perspectiva, sin importar demasiado cómo la llamemos. Y al mismo tiempo no podemos dejar de considerar nuestra historia y nuestra realidad. No podemos no considerar las diversidades, las desigualdades, las inequidades. No podemos no considerar las reflexiones y las propuestas de las feministas del sur. Rita Segato, que ya la nombré, Silvia Rivera Cusicanqui, Silvia Federici y tantas otras. Y en México, voces fundamentales como la de Sayac Valencia, que realmente vale muchísimo la pena, luego apuntamos todas, o la de Francesca Gargalo, o la de la propia Marta Lamas, y tantas jóvenes que están hoy siguiendo estas huellas. Y hablando de América Latina, yo siempre que hablo de América Latina me gusta mostrar esto. Ese famoso mapa de Joaquín Torres García, artista constructivista uruguayo de mediados del siglo XX, que muestra con toda claridad lo que significa la construcción cultural. Es cultural que consideremos que el norte esté arriba y el sur abajo. Ahí falta México, habría que ponerlo. Pero bueno, él se dedicó a América del Sur y ahí tenemos esa construcción que nos muestra la posibilidad. Esto es mirar el mundo con lentes violetas. Lo está mirando desde otro lugar, nos está haciendo ver que aquello que estaba marginado puede estar perfectamente arriba. Después nació el poema, el disco, todo eso que se llama El Sur también existe. Pero en realidad la primera propuesta viene de don Joaquín Torres García. Y suelo hablar de América Latina teniendo siempre este mapa en la cabeza, y me gusta que lo tengan quienes lo escuchan, para pensar las desigualdades entre norte y sur y la base ideológica, histórica y económica de estas desigualdades. Ser el sur a los latinoamericanas y latinoamericanos nos permite, como los lentes violetas, también mirar desde otro lugar la realidad. Nos permite o nos obliga, quizás, ¿no? Nos compromete a mirar la realidad de otra manera. Desde un lugar marginal, descentrado, diverso de las miradas hegemónicas. Escribió, a ver si lo logro, el gran poeta chileno Vicente Huidobro. Esto que a mí me parece, esto es una especie de uno de los primeros ritornello en mi posibilidad de pensar el mundo y América Latina. Escribió Vicente Huidobro, a quien ustedes conocen, el gran poeta creacionista, el creador de Altazor y otras tantas obras. Los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. Está clarísimo, ¿no? Y en este momento que no sabemos si es verdad que nos piden no sé qué a cambio de vacunas y etcétera, etcétera, que hay países donde las vacunas están sobrando y otros donde las vacunas no llegan, etcétera, reivindico este compromiso de pensar nuestra realidad desde el cuerpo herido, nuestro, de cada una y cada uno de nosotros, y desde el cuerpo herido de nuestro continente, nuestro sur.
Desde este sur, desde el cual hablo, las mujeres parecieran haberse constituido en nuevas Antígonas, una figura de la cultura clásica que se ha vuelto un símbolo de las luchas sociales en América Latina. Por mujer, por opositora al poder, porque ejerce su derecho a la rebeldía y a algo que a las mujeres nos resulta fundamental, y ya lo decía antes, el derecho a no separar lo racional de lo emotivo y lo corporal. Una figura, la de Antígona, y ustedes supongo que tienen presente la tragedia de Sófocles, una figura que se construye desde la reivindicación del amor al hermano, del poder de la sangre frente al poder del Estado, de la lucha por el derecho a proteger a su gente, y que en nuestro continente ha servido para pensar nuestras luchas, no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Voy a dejar de compartir, aunque ahí hay algunos datos que les pueden interesar, pero prefiero leerlos acá. Es el nuestro, por si no lo recuerdan, un continente marcado por la violencia, por el narcotráfico, por los feminicidios y por los desaparecidos. Según la CEPAL, cerca de 4.000 mujeres fueron asesinadas en 2020 en el continente por razones de género. Dice la ONU, fíjense este dato, que el continente americano reúne 37% de los homicidios de todo el planeta, 37%. Pero en nuestro continente, ese del 37% de los crímenes, solo vive el 8% de la población mundial. Eso habla del índice de la violencia. Sabemos que todo esto tiene que ver con los siglos de desigualdades, de injusticias, de inequidades, con la expoliación de los países del norte, con el militarismo, con el extractivismo, hablando de cuerpos de la tierra y cuerpos de mujeres, con la violencia patriarcal, con la descomposición de los estados nacionales por corrupción e impunidad. Esta es nuestra realidad. Esta es la realidad en que nacen nuestras mujeres. Por eso yo quería empezar haciendo mención a la herida del ser mujer en América Latina. Pero el tema no es solo latinoamericano. Miren estos datos. Según ONU Mujeres, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. 1 de cada 3. Anualmente hay más de 85,000 mujeres muertas por violencia de género. Más de la mitad asesinada por su pareja o expareja o por familiares. Casi 3 de 4 mujeres y niñas víctimas de la trata, por supuesto, son con fines de explotación sexual. En el mundo, alrededor, dice UNICEF, de 15 millones de niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años son obligadas a cometer actos sexuales contra su voluntad. 650 millones de mujeres y niñas fueron obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años. Cerca de 200 millones de mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital femenina en los 30 países en los que existen datos representativos. En gran parte de estos países, la mayoría de las niñas fueron mutiladas antes de cumplir los 5 años. Y como diría mi abuela, no sé si se dice acá también, pero era una frase típica de mi abuela, ¿y por casa cómo andamos? ¿Por casa cómo andamos? 14 de los 25 países del mundo con más feminicidios se ubican en América Latina. Debido a las cifras, y ya se lo saben de memoria, México es catalogado como uno de los países más inseguros para las mujeres. En 2019, y tengo ese dato porque es el que se ha registrado hasta ahora, hubo 11.500 denuncias por violación y se dice que solo 1 de 10 agresiones se denuncia. Tendríamos que hablar entonces de aproximadamente 100.000 violaciones al año.
Vaya herida, ¿no? Así que ser mujer en América Latina es estar expuesta a las desigualdades más lacerantes, a las violencias permanentes, a la desigualdad en las oportunidades. Y eso lo saben, lo sabemos, sin importar la formación, la clase social, la etnia, la raza, la religión o la orientación sexual. No hay mujer que no sepa eso. Aunque no conozcan exactamente los datos, sabemos perfectamente lo que es la violencia de género. Demos algunos datos más. México es uno de los países, como dijimos, con mayor índice de feminicidios en el mundo, pero además ocupa el segundo lugar después de Brasil, en América Latina, en crímenes de homofobia y transfobia. 6 de cada 10, este dato a mí siempre no sé por qué, especialmente, todos son terribles, pero 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes que atraviesan nuestro territorio son violadas. 6 de cada 10. En fin, dejo acá la numeralia del horror porque la conocemos y la releemos y la reescuchamos cada día y la tenemos siempre presente. Y la tenemos presente, después vamos a entrar a eso, la tenemos también muy presente cada vez que se nos hace tarde para regresar a casa o cuando tenemos que caminar un par de cuadras solas por una zona oscura de la ciudad, o cuando algún compañero de trabajo o peor, un jefe, un maestro, nos dice que nos invita a tomar algo, que quiere platicar, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabemos. Lo estamos contando para que también lo sepan, que a veces no lo saben exactamente nuestros compañeros. No podemos, digo yo, si vamos a hablar de igualdad de género, si vamos a hablar de perspectiva de género, no podemos no partir de esta realidad situada en un continente determinado, con una historia determinada y con problemáticas determinadas y propias. No podemos no partir de todo esto para pensar en el tipo de cultura que necesitamos hacer. Vuelvo a los 3 conceptos que entreteje Mariana: el cuerpo propio, el cuerpo territorio y la herida que atraviesa a los dos por igual. Es entonces desde esa herida, una herida que han puesto en evidencia en los últimos tiempos nuestras estudiantes, que debemos pensar y concebir nuestra labor al frente de espacios de gestión cultural. Voy a ir deteniéndome en algunos núcleos de reflexión para propiciar el diálogo que tendremos más adelante. Pensemos en la historia de borramientos, en la historia de silenciamientos que ha marcado la presencia de las mujeres en nuestro continente. Sabemos que este no es un problema, y lo voy a repetir muchas veces, únicamente mexicano ni únicamente latinoamericano, pero a nosotros nos toca pensarlo y resolverlo acá. Es un problema mundial. Sin embargo, los índices de pobreza y desigualdad socioeconómica, de injusticia que marca el territorio latinoamericano y el territorio mexicano, le dan un tono, por decirlo con una palabra más elegante que la realidad, peculiar también a estos silenciamientos, ¿no? Para seguir con ejemplos que vienen de Cultura UNAM, me voy a detener un momento en la colección Vindictas, una colección literaria, no sé si anda por ahí Socorro, que se ha convertido ya en un proyecto cultural en el sentido más amplio del término y que busca justamente reivindicar la figura de mujeres que han producido obras de primerísimo nivel y que, por ese silencio que rodea la labor cultural femenina, han quedado fuera del canon. Atenti, no olvidemos que el canon es también una construcción cultural e histórica. No hay un supracanon divino que viene a decir cómo son las cosas. Es producto de la misma cultura patriarcal. Con mucha claridad, Socorro Venegas y su equipo presentan el proyecto Vindictas de esta manera. Leo un fragmentito nada más
de la contraportada de la antología de cuentos. Gracias al encuentro entre escritoras de distintas generaciones, se recuperan grandes novelas y memorias escritas por mujeres en una colección literaria que se ha extendido a todas las disciplinas artísticas en busca de aquellas mujeres desplazadas de un canon casi siempre exclusivamente masculino. Vindictas procede del participio del verbo latino vindico, vengar, castigar, entregar, proteger. Es el momento de vengar y castigar modelos que marginan. Es el momento de proteger y entregar a los lectores y las lectoras nueva luz, luz vindicta. Me gusta muchísimo esa manera de plantear la escucha a esas mujeres que habían permanecido silenciadas, como una reivindicación, como una venganza y como una invitación a leer y a escuchar. No voy a hablar de todo el proyecto que ustedes conocen bien, y casi todo lo que yo voy a mencionar ustedes lo conocen mejor que yo, pero que tiene en TV UNAM un espacio realmente importante de difusión. Sigo. Y quiero contar dos anécdotas de los últimos años. Una un poco más reciente, otra menos, pero que apuntan al mismo tipo de posición oficial, lo digo entre comillas por si no me están mirando, ante la producción cultural y la creación cultural o artística de las mujeres. El primero de ellos tiene que ver con una polémica desatada en España a raíz de las declaraciones del editor Chus Visor. Chus Visor, fundador y director de la muy prestigiosa editorial colección de poesía Visor, que ustedes conocen. Ante el reclamo justo que le hacían las mujeres poetas de la poca presencia de mujeres en su catálogo, se atrevió a decir, y lo cito textualmente, lo siento, pero creo que la poesía femenina en España no está a la altura de la otra, de la masculina, digamos. Aunque tampoco es cosa de diferenciar, desde luego. Si vas a coger a las poetas desde el 98 para acá, todo el siglo XX, no ves ninguna gran poeta. Ninguna comparable a lo que se suponen en la novela Ana María Matute o Martín Gaite. No hay una poeta importante ni en el 98, ni en el 27, ni en los años 50, ni hoy. En resumen, en todo el siglo XX no ha habido una sola gran poeta en España. Fíjense lo que dijo para matizar, dizque. Hay muchas que están bien, digo, pues sí, ¿no? Hay muchas que están bien como Elena Medel, pero no se la puede considerar. Por una Medel hay 5 hombres equivalentes. Bueno, hasta ahí. A esta declaración siguió una movilización fuerte por parte de escritoras e intelectuales españolas que le mostraron al editor y a todos los que pensaban como él o que piensan como él una larga lista de mujeres escritoras, poetas, narradoras, ensayistas, pensadoras, creadoras y artistas de todo tipo, de primerísimo nivel, que estaban siendo ocultadas por la perspectiva que los sectores hegemónicos construyen en torno a las políticas culturales. El segundo caso, muy similar a este, y lo cuento porque para que no crean que solo voy a hablar mal de otros lugares, tiene lugar en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, Argentina. En Cosquín se hace desde hace décadas un muy prestigioso festival de música que nació como Festival de Música Folclórica y que se ha ampliado a otros géneros de la música popular en los últimos años. En este caso, el tema surge a partir de las declaraciones del productor de Cosquín Rock, que se llama José Palazzo, quien dijo, cito, no hay suficientes mujeres con talento que estén a la altura de ese festival de música. Un escándalo entre todas las rockeras argentinas, desde la primera hasta la más joven, en fin, ya se podrán imaginar. Pero son anécdotas que nos suenan familiares, ¿no? ¿Por qué no hay más mujeres en el Colegio Nacional?
Bueno, cuando haya mujeres a la altura de estar en el Colegio Nacional, las invitaremos. Mientras tanto, sigan talachando, porque por ahora no se lo merecen, ¿no? Y así podemos ir construyendo, pero ustedes se lo saben, entonces no me voy a quedar en esto. Asómense a cualquier antología de la literatura latinoamericana de las clásicas o a cualquier colección de museo o a cualquier programación de conciertos para ver cuál es el porcentaje de mujeres que está ahí considerado. Me gustó una declaración que leí en estos días donde una abogada decía que ojalá llegara el día en que la Suprema Corte estuviera formada íntegramente por mujeres. La respuesta horrorizada no se hizo esperar. ¿Cómo? Solo mujeres. Y entonces ella contestó, durante décadas estuvo formada solo por hombres y nunca nos pareció mal, ¿no? Entonces, hay que ir, esta es la mirada violeta, ¿no? Las que nos va permitiendo ver y desarticulando la cantidad de cosas que damos por sentadas, por sabidas, por aceptadas, porque pues siempre ha sido así, ¿no? Sabemos que este silenciamiento, este no ver lo que hacen las mujeres, no es propio, vuelvo a decirlo, ni de nuestro país, ni de nuestro subcontinente latinoamericano. Esta semana es noticia destacada en todos los medios culturales o en la sección cultural de los medios nacionales e internacionales de todo tipo, que por primera vez en la historia, dos mujeres, están postuladas para recibir el premio Oscar a la mejor dirección cinematográfica. Dos mujeres por primera vez. Y eso es noticia. Por cierto, ya son la directora de No Man's Land, que yo aún no he podido ver porque supuestamente en México no se puede ver. Si ustedes lo lograron, explíquenme. Chloe Zhao y la de Promising Young Woman de Emerald Fennell. Me parece estupendo que haya dos mujeres nominadas, por supuesto que me parece estupendo. Lo que llama la atención es que aún hoy, en 2021, consideremos que esta es una noticia. Y lo es justamente porque es la primera vez que sucede. En fin, vuelvo al tema del silenciamiento y la necesidad de reivindicar el trabajo cultural, creativo, artístico de las mujeres, porque ese silenciamiento es parte de la enorme violencia de género que caracteriza al sistema cultural en el que estamos inmersas e inmersos todos. Eso que ustedes conocen como el patriarcado. En la sesión pasada vieron con Olivia Tena una serie de conceptos clave para entender las líneas dominantes del pensamiento feminista contemporáneo. No me voy a detener yo demasiado nuevamente en estos conceptos, sino que voy a ir entretejiéndolos con una serie de preguntas que creo que nos van a ayudar a pensar en nuestro propio trabajo al frente de instituciones o dependencias culturales. Y desde el comienzo lo dije, ¿no? Cuando digo que vamos a pensar, me refiero a todas, a todos y a todes. O sea, este es un tema que no le corresponde solo a las mujeres, que nos corresponde a todas las personas que estamos en la sociedad, a todas las personas que tenemos a nuestro cargo algún tipo de política cultural o de decisión vinculada a la cultura. Que eso también a veces me lo pregunto y a lo mejor nuestros compañeros nos podrán contestar. Cuando ustedes ven un libro como Vindictas, de cuentistas latinoamericanas, además de Jorge Volpi, que escribió la contraportada, habrá hombres que se acerquen a comprarlo, a leerlo, a platicarlo, a discutirlo. O cuando empezamos a hablar las mujeres en los medios, sí, básicamente en los medios, cuando tenemos voz pública, los hombres mejor, pues, nos dejan hablar, así como, sí, que hablen, y se van para otro lado. Sobre eso también podríamos hablar, ¿para quién hacemos lo que hacemos, no? Decía que no somos el único lugar en que se vive violencia hacia las mujeres. Por ahora estoy diciendo violencia hacia las mujeres, pero más adelante hablaremos también del concepto de género en términos un poquito más amplios.
Pero esta violencia hacia las mujeres pudimos conocerla incluso en un ámbito que imaginábamos glamoroso y libre de cuestiones casi terrenales o pedestres, como es Hollywood. Y sin embargo, pensamos que no existía esa violencia, ¿no? Y sin embargo, hace unos pocos años nos sorprendió a todas y a todos la fuerza con que apareció en la escena pública ese episodio que hoy conocemos como el Me Too, que se constituyó en un motor de transformación de elementos importantes dentro de las industrias culturales. Todas y todos sabemos que tuvimos también nuestro pequeño Me Too, quizás con menos repercusión que el del mundo del cine o el del mundo del espectáculo, pero ahí estuvo y algunas consecuencias fueron dolorosas, también hay que decirlo, ¿no? El último de estos casos tuvo lugar hace pocos días, hace menos de 15 días, el 7 de marzo, un día antes del 8 de marzo, que todo se preparaba con gran pompa y circunstancia, en la entrega de los premios Goya, ¿no? El premio a lo mejor de la cinematografía en España. En la transmisión de radio y televisión española se coló, no sé si leyeron la noticia, porque es alucinante, ¿sí la leyeron? Se coló el sonido de un grupo de hombres, de amigos, los famosos amigochos, que estaban en el bar esperando que empezara el espectáculo, mientras comentaban la apariencia de las mujeres que pasaban por la alfombra roja. Y ahí dicen de pronto, está buena, ¿eh? Pues te digo una cosa, es la más buena de todas. Pues mira, lo que no quieras para mí. Porque las demás eran todas esqueletillos, solamente una cantante, la Nati Peluso, bueno, y una que parecía un putón verbenero, toda llena de tatuajes. Eso es lo que se coló. Frente a esto, las mujeres del mundo del cine en España reaccionaron y ponen los puntos sobre las íes de qué es lo que pensamos sobre la violencia de género. Me gustaría, dice la famosa Nati Peluso, me gustaría gritar de rabia. Por ese tipo de comentarios, el 8M tiene más sentido que nunca, porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar. Para la intérprete que entregó el Goya a la mejor actriz de reparto, lo que se oye no son simples comentarios, sino la muestra de la sociedad en la que vivimos, del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer. Complacer, ese es un verbo que tanto nos toca a las mujeres, ¿no? Tanto nos han inculcado. Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, juicio o experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no, es asunto nuestro. Y concluye con una de las frases que más se han repetido tras salir a la luz la lamentable conversación. Es alucinante el camino que aún nos queda por recorrer. Qué pena y qué vergüenza. Y yo me pregunto frente a todas estas expresiones, no las expresiones misóginas que las conocemos bien, sino a la respuesta de las mujeres y este salir de las mujeres a denunciar, e incluyo nuestros tendederos y las denuncias de nuestras chicas, etcétera, etcétera, que luego podemos hablar. ¿Será que estamos viviendo el fin de la cultura de la impunidad? Quizás así sea. Si pensamos en el éxito mundial del performance Un violador en tu camino, del grupo chileno Las Tesis, ¿no? El Estado opresor es un macho violador. O pensamos en la fuerza de la Marea Verde, el movimiento básicamente de mujeres jóvenes que exigen el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. Si pensamos en la rabia como la indignación, tanto como la indignación de las chicas en el Zócalo el último 8 de marzo, escribiendo sobre la valla que protegía Palacio Nacional los nombres de las miles de mujeres víctimas
de feminicidio en nuestro país. Y a eso le sumamos estas protestas y reivindicaciones desde los espacios culturales más privilegiados, podemos pensar realmente que estamos viviendo el fin de una época. Todos ustedes podrían dar ejemplos de esta respuesta cada vez más indignada de una parte importante de las mujeres. De hecho, el trabajo que nosotras estamos haciendo desde la Coordinación para la Igualdad de Género es un trabajo que, hay que decirlo, surge a raíz de las protestas y los reclamos de nuestras estudiantes en contra de la violencia que viven en sus lugares de estudio. La propia SIGU, entonces, nace de esas ganas de gritar de rabia que decía la actriz española en el comentario anterior. Pero aquí viene un nuevo problema, y es que ningún orden social y cultural se ha transformado sin dar patadas de ahogado. Ninguno. Y el patriarcado no va a ser la excepción. Uno de los modos en que se entiende la exacerbación de la violencia de género en el momento actual es justamente esa defensa del patriarcado y su sistema de privilegios para unos y de opresiones para otras y otros. Como actividad vinculada al 8M, José Wolfer, que no sé si ya está ahí, organizó una mesa de diálogo muy interesante con mujeres compositoras e intérpretes. Quizás muchas y muchos de ustedes vieron la mesa, no sé si la vieron. Si no la han visto, véanla, yo ahora voy a poner un momentito. Les juro que fue muy, muy impactante conocer los testimonios que dieron sobre el acoso, el hostigamiento y las múltiples violencias que viven de manera cotidiana las mujeres de nuestras orquestas, las orquestas universitarias. Impresionante. Les voy a poner un pedacito. De lo que les puedo hablar es evidentemente de mi experiencia personal. Yo para nada soy experta en temas de género y por mi personalidad, por mi educación, qué sé yo, a mí el feminismo me cayó encima. O sea, como que yo nunca busqué, yo me voy a convertir en activista y voy a crear un movimiento, seguir un movimiento, sino que llegó un momento en el que no había otro camino. Y en ese sentido quisiera mencionar otros dos aspectos de la situación que viven las mujeres, las intérpretes en México, en América Latina. Y el primero tiene que ver con representatividad. Yo estudié en diferentes países, fui a diversos cursos de verano en varios lugares y en todos lados, al menos en el caso de la flauta transversa, yo siempre vi más mujeres haciendo estudios profesionales que hombres en la flauta. Pero a la hora de ver los puestos remunerados, siempre había más hombres que mujeres en el escenario. Y es un problema mundial, todavía hay más hombres que mujeres en las orquestas, pero hoy en día, 2021, te pones a ver, todas las orquestas de México tienen mucho más hombres que mujeres. Y no tiene que ver con que las mujeres no seamos talentosas o dedicadas o que no tengamos las mismas habilidades. Tiene que ver con acceso y con oportunidad de llegar a esos puestos remunerados. Eso quiere decir esa ausencia de mujeres en las orquestas, quiere decir que todavía no tenemos paridad en el acceso a estos puestos remunerados. Y es simplemente una cosa de oportunidad, lo que decíamos del piso que no es parejo. Y por otro lado quería comentar el muy escabroso tema de la dinámica de poder entre jefes y subordinadas en cuanto a la violencia de género. Yo decía que las mujeres se han tenido que ganar su lugar en las orquestas, en el ámbito profesional, y que nos hemos tenido que integrar a una estructura creada desde hace mucho por hombres para hombres, y eso implicó adaptarnos a las reglas que ya había
puestas en práctica. Pareciera que las mujeres hemos estado mucho tiempo caminando la delgada línea entre querer tener éxito en el ámbito laboral y querer exigir nuestros derechos de igualdad y paridad y sentir que esas dos cosas no se complementan, sino como que chocan entre sí. El problema de la violencia de género es a veces difícil de ver porque está muy generalizada y muy normalizada. Ya estamos muy acostumbrados a un sistema que nos ha regido durante tanto tiempo. Cuando hablamos con nuestras abuelas, con nuestras mamás, nos cuentan todo tipo de historias que terminan con frases como, es que así era antes, es que eso era lo normal. Y es justo ese el problema, transitar de lo que antes era normal, que poco a poco se ha ido convirtiendo en inaceptable. ¿Cómo transitas de eso que antes eran usos y costumbres a lo de hoy en día que ya no estamos dispuestas a aceptar? Yo en el ámbito laboral he visto muchos ejemplos de violencia de género normalizada. Algunos me han pasado a mí, otros me han pasado a colegas, a mis alumnos, a mis amigas, y no estoy hablando de problemas que requieren intervención judicial o de delitos o crímenes de violencia de género. Estoy hablando como de microexpresiones cotidianas de machismo o de violencia de género. Cosas que nos pasan todos los días, como que, por ejemplo, nuestros superiores, hombres, nuestros jefes o gente de la estructura de la organización se refiera a nosotros con términos inapropiados laboralmente, que nos digan nena o pequeña o términos así que, o sea, ¿cómo respondes a eso? ¿Te quedas callada? ¿Te rebelas? Así, son cosas que no son fáciles de manejar. Cosas como que la persona encargada de tu contratación te invita a salir. Entonces, tú tienes que decidir en ese momento si decir que no y tal vez arriesgarte a que no te contraten o denunciar, no denunciar, o sea, cómo manejas ese momento incómodo. Cosas como que colegas hombres le hagan comentarios lascivos a colegas mujeres. Cosas como que, caso de la vida real, colega hombre agachándose durante el ensayo para tratar de ver debajo de las faldas de las colegas mujeres y que no tenga ninguna consecuencia, que no pase nada y que se tome como una broma. Eso es a lo que nos enfrentamos cotidianamente. Cosas como que un director invitado pare el ensayo para quejarse de que una colega mujer no se ríe de sus chistes y criticarla por no sonreír y asestarle el estereotipo de que las mujeres tienen que ser dulces, complacientes y sonrientes. Cosas como que varios colegas tengan dificultades para llegar a un concierto y a los hombres no les digan nada, no tengan ninguna consecuencia, pero a las mujeres les descuenten toda la semana, las regañen, las amenacen con perder el trabajo, etc. Cosas como que colegas hombres critiquen a las mujeres que lograron un puesto de principal, asumiendo que para llegar a ese puesto intercambiaron favores sexuales con los directivos. Bueno, suficientes ejemplos para pensar también que cuando estamos hablando de planear con perspectiva de género, tenemos que tomar en cuenta también estas realidades. No estamos instaladas en un mundo ideal, el mundo de la cultura, qué bonito, qué glamuroso, qué conscientes y consideradas y considerados somos todos, sino que se viven esas violencias cotidianas en todos los mundos, pero pensábamos que en el nuestro quizás fuera diferente, ¿no? Bueno, decíamos que por un lado están estas realidades o estos rostros de la realidad, los rostros de la violencia, los rostros de la exclusión, los rostros de las injusticias, de las desigualdades, los rostros feroces, diría yo, de un país que se ensaña con el cuerpo de sus mujeres, los rostros de un país en el que la pandemia ha exacerbado la violencia doméstica a grados inconcebibles. Y por otro lado,
tenemos una de las universidades más grandes y mejores del mundo, con gran influencia sobre la sociedad mexicana y latinoamericana en general, y un área cultural que es un modelo para las instituciones de educación superior, y que ustedes conocen mejor que yo, la enorme potencia que tiene en términos de transformación social y el enorme potencial que aún tiene de transformación en este mismo sentido. Podríamos hablar de la numeralia de Cultura UNAM, pero ustedes la conocen. Pero por eso, por esa potencia, por esa presencia, por esa fuerza que tiene Cultura UNAM, o en general la cultura hecha desde la UNAM, en este momento nos referimos solo a la Coordinación de Difusión Cultural, pero sabemos que se hace cultura también en otros espacios universitarios. Por eso es tan importante que podamos generar desde los espacios que tenemos a nuestro cargo las transformaciones culturales que serán en última instancia transformaciones éticas, transformaciones de subjetividades, transformaciones de la idea de justicia, de la idea de igualdad, de la idea de paridad, de la idea de inclusión. Decía entonces que por un lado tenemos la realidad y por otro la universidad, aunque evidentemente la universidad está dentro de la realidad, pero no necesariamente lo vemos así y no necesariamente estamos pensando en toda la realidad cuando programamos o hacemos cultura desde nuestro lugar universitario. Parte del reto del diseño de políticas culturales universitarias es poder vincular claramente estos dos espacios. Mi pregunta sería entonces, y a mí me parece que esta tiene que ser la pregunta que detone la reflexión de ustedes. ¿Cómo ponemos en relación estos dos elementos, la realidad y la universidad? O dicho de otro modo, ¿cómo hacemos para que el trabajo que realizamos en el campo cultural universitario contribuya a la transformación de nuestra realidad? Y quizás, antes de eso, preguntarnos, ¿qué es lo que se puede transformar desde la cultura en términos de exclusiones y desigualdades? El primer verbo que surge cuando pensamos en este tema es sin duda el verbo sensibilizar, ¿no? Lo sabemos. La cultura sensibiliza y por eso puede transformar, etc. Mostrar lo que sucede, eso es sensibilizar, para generar empatía, para conmover, para sacudir, para poder sentir lo que sienten otras y otros. ¿A quiénes? ¿A quiénes queremos sensibilizar desde nuestro quehacer cultural? ¿Quién es el público de Cultura UNAM? ¿Quiénes son las audiencias? ¿Para quiénes se diseñan las políticas culturales universitarias? ¿Quiénes son nuestros interlocutores? El tema se complejiza porque nuestro público, y digo nuestro, pero es vuestro, pero digamos de toda la UNAM, nuestro público meta es diverso y está muchas veces segmentado según el tipo de actividad. Consideramos, y a lo mejor son prejuicios, preconcepciones, y no es así, pero consideramos que el Chopo tiene un público más juvenil y alternativo que la Sala Netzahualcóyotl, o que la Unidad de Vinculación Artística de Tlatelolco, un público de origen más humilde que los talleres de Casa del Lago, tal vez. Algunas y algunos de ustedes al planear piensan en la comunidad estudiantil, otros piensan en los melómanos o en los amantes del teatro. Hay propuestas para una clase media ilustrada y otras para sectores normalmente marginados por los poderes culturales. Hay propuestas más transversales, otras más focalizadas. Todo esto hace riquísima la oferta de Cultura UNAM y sumamente diversa. Por otro lado, la oferta cultural en general en el mundo busca, muy grosso modo, dos tipos de respuesta en el público. La respuesta desde la creación y la experimentación,
Básicamente, pensando en Cultura UNAM, pienso en el trabajo en talleres, en los proyectos de Piso 16, que por ahí anda Julieta, y algunos otros de este estilo. Se crean espacios y se dota de herramientas para que sean los propios participantes los que puedan crear. Y por otro lado, aquellas actividades que serían, ¿cómo llamarlas?, de puro disfrute, información o conocimiento. Mesas redondas, conciertos, obras de teatro, de danza, conversatorios como el Aleph, Radio UNAM, TV UNAM, etc. Obviamente, y no hace falta que me lo digan, todo esto es muy esquemático, pero de alguna manera tenemos que pensar en nuestro trabajo, en cómo desde ahí y con las especificidades de cada una de las áreas, tratamos de sensibilizar y de transformar, o por lo menos de sensibilizar y de sacudir, diría yo, o de conmover subjetividades. Vuelvo entonces a la pregunta, ¿cómo hacemos para que el trabajo que realizamos en el campo cultural universitario contribuya a la transformación de una realidad marcada por la violencia hacia las mujeres? Violencias que sabemos, y ya lo hemos recorrido a lo largo de esta hora, de diversos tipos y niveles, desde el acoso o el hostigamiento hasta los feminicidios. ¿Cuál puede ser nuestra contribución? Es decir, ¿cómo desarticulamos desde la cultura prácticas violentas y discriminatorias? ¿Cómo ayudamos a desarticular, a desarmar la cultura patriarcal? Dejo aquí esta pregunta y voy juntando otros elementos que me permitan complejizar. Vamos con la perspectiva de género, o mejor, antes de la perspectiva de género, con el género mismo. Yo decía que cada vez que se habla de género, se piensa usualmente en mujeres. Y ahí, cada tanto, a alguien le cae el 20 también de las diversidades sexogenéricas. Vamos a ponerlo así. Perspectiva de género quiere decir que abarca a mujeres cis y trans y todas las diversidades sexogenéricas que queramos incluir. Es tan grande, no sé si por ahí lo cito, pero es tan grande el trabajo de Cultura UNAM que cada tema que pienso, el ejemplo está ahí, lo tienen ustedes. Y en este caso, y la tengo a Anel de frente en la pantalla, no puedo olvidarme, y por ahí anda Imelda Martorell también, de el genial encuentro que realizaron y que la SIGU tuvo el gusto de apoyar sobre infancias diversas. Pareciera que la diversidad sexogenérica no existe en la infancia o en la juventud. Es después, ahora no nos preocupemos. Váyanse al CCH, váyanse a la Escuela Nacional Preparatoria y van a ver la cantidad de niñas que encuentran ahí y las dificultades que tienen para que sus compañeros, sus compañeras, sus profesores y profesoras entiendan y acepten. Eso también es parte de nuestro reto. Vuelvo a la mirada oblicua del feminismo, que ahora tengo aquí a Socorro Venegas y ella la conoce, que nos lleva a mirar más allá de lo que vemos con nuestros impuestos lentes convencionales y patriarcales. Con los lentes violetas de los que hablábamos, con la mirada oblicua, podemos ver el modo en que creencias, cosmovisiones, corporalidades, existencias, sensibilidades, determinan el modo en que se percibe el mundo y, por lo tanto, determinan un canon. Determinando entonces los elementos aceptados y valorados social y culturalmente. ¿Cómo cuestionamos desde nuestro quehacer cultural ese canon? ¿Cómo sumamos modelos no hegemónicos? Y nuevamente, creencias, repito toda esa retahíla, cosmovisiones, corporalidades, existencias, sensibilidades no heteronormadas y por lo tanto no hegemónicas. Podemos ir, y esta es una pregunta que yo les hago a ustedes para que ustedes se hagan a sí mismas y mismos, podemos ir al planear
más allá de los modelos hegemónicos. Ya vimos algunos ejemplos. Ya hablamos de vindictas y algunas otras cosas. ¿Cómo se abren espacios a las múltiples diversidades? Sin volvernos una publicidad de Benetton, porque tampoco se trata de eso. ¿Cómo se desnaturaliza lo presuntamente natural, lo heteronormativo, lo cisnormativo, etcétera? ¿Cómo sumamos las voces tradicionalmente excluidas? Los feminismos, esos que ahora se llaman masivos, populares y callejeros, que me encanta ese concepto, feminismos masivos, populares y callejeros. Las chavas ahí en la calle, llevando el feminismo a el espacio público. Esos que nacieron alrededor de la denuncia por la violencia, o cómo incorporamos los feminismos comunitarios e indígenas, las diversidades LGTBI, TTI+. Ya hasta yo me hice bolas. ¿Cómo hacemos para que la perspectiva de género no aparezca solamente el 25 de noviembre o el 8 de marzo, sino que realmente atraviese todo aquello que hacemos? Fíjense que de nada sirve tener un programa de televisión sobre diversidades si alguien usa palabras tan desafortunadas como maricón de manera pública o privada, o le habla en masculino a la invitada trans, porque sí, me cuesta mucho entender esas cosas, soy de otra generación. Pues no, te sitúas donde estás, porque todavía vives. Somos de esta generación, no somos de otra. Somos de la generación que está en este momento actuando y diseñando justamente políticas culturales. No se trata solo, aunque al principio parecía que sí iba a hablar solo de eso, de hablar solamente de la violencia, no se trata de eso, o de hablar todo el tiempo de los derechos de las mujeres, sino de hacer que esa violencia, esos derechos, esa fuerza del movimiento feminista de las más jóvenes esté presente en lo que hacemos. Fíjense, el ejemplo para mí es muy claro. No pensamos en la palabra cultura cada vez que planeamos una actividad cultural. No es cultura, cultura, cultura. Lo que tengo que diseñar es una actividad cultural. No, ya lo tenemos absolutamente interiorizado. ¿Cómo hacemos entonces para interiorizar la perspectiva de género y su problemática? Eso va a atravesar todo aquello que realicemos, todo aquello que planeemos, si lo tenemos interiorizado. Y si no tenemos miedo a la respuesta que pueda venir desde algún otro lado. Se trata, ¿dónde estoy? Se trata de cambiar internamente y mostrar la posibilidad del cambio fuera de nosotras y nosotros. Los retos son profundísimos y no fáciles. Entender dentro y ayudar a pensar fuera. ¿Qué es lo que vamos a entender y qué es lo que vamos a ayudar a pensar? La herida social y cultural de la que venimos hablando desde el comienzo. Transformarnos por dentro, es decir, y creo que lo vieron el miércoles, revisar nuestros propios prejuicios, nuestros propios temores, nuestras propias violencias y ayudar a que se transforme, y ahora voy a cosas muy puntuales, nuestro equipo, la gente que trabaja con nosotras y con nosotros, y a partir de ahí la realidad y el modo en que comunicamos esa transformación a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Pero una cosa importante, yo no digo que sea fácil, eliminar la política del silencio, dice alguien ahí. Sí, esa es una buena respuesta, Alex, sin duda. Pero no pensar en esto, que eso me importa mucho, como un corsé, de que algo que nos constriñe, ¿no? Ay, chin, ¿y esto que pensé, tiene perspectiva de género o no? A ver, un poquito más de amplitud y de libertad. Para mí, el feminismo tiene que ser vivido como un espacio de libertad, de solidaridad, de creatividad.
no como un corsé, no como aquello que nos está impidiendo hacer lo que de verdad queremos hacer en nuestro trabajo. La denuncia permanente es necesaria. La denuncia es necesaria, pero que sea permanente agota. Agota y nos agota a nosotras, a nosotros y a quienes nos rodean, ¿no? La tercera vez que uno usa la palabra patriarcado en una charla de café, se van todos los interlocutores masculinos, ¿no? O apagan la tele o cierran el libro, o sea, también tenemos que pensar en cómo comunicamos esta nueva sensibilidad que queremos comunicar. La posibilidad, no se trata de aferrarnos a la victimización y a la denuncia. Pobres nosotras las mujeres, que siempre hemos estado silenciadas, que siempre nos hostigan, siempre nos acosan. En gran medida es así, pero no lo vamos a estar diciendo todo el tiempo, ¿no? Vamos a pensar cómo interiorizamos eso, cómo se transforma nuestro discurso a partir de eso y cómo sale transformado en políticas culturales. No me van a preguntar a mí cómo se hace. Yo se los estoy poniendo ahí para que cada uno lo piense desde su lugar, desde su expertise, desde los objetivos que tienen en sus propias actividades. La posibilidad de crear abre caminos nuevos, nuevos modos de comunicar y algo que me importa muchísimo y sé que a ustedes también, de formar comunidad. Este es un tema importantísimo en nuestra universidad. Claro que todo esto no quita la necesidad de denuncia y castigo de los perpetradores de la violencia. Ojo, que no es un peace and love feminista, sino todo lo contrario. No podremos construir sociedades igualitarias, libres de violencia y respetuosas de los derechos humanos si la justicia no castiga a quienes ejercen violencia, incluidos los músicos que acosan a sus compañeras de orquesta o al empleado de televisión que no puede hablarle en femenino a una mujer trans, o al jefe que deja todo en manos de la segunda porque ella se organiza mejor, ¿no? Ya verán ustedes, con Beno de Kaiser, todo el tema de construcción de masculinidades feministas y de los micro y no tan micro y los macro machismos presentes en la vida cotidiana y cómo hay mecanismos para ir transformando esto. Que los obstáculos al desarrollo de las mujeres como el piso pegajoso y el techo de cristal desaparezcan depende de cada uno y de cada una de ustedes, de nosotras, de su propio equipo, de sus comunidades, pero también de los diversos públicos en los que ustedes influyan. Que consideremos la multiplicidad de cuerpos, sensibilidades y existencias para la planeación, la multiplicidad. Que podamos revisar y asumir el carácter conflictivo de esta multiplicidad, buscando acotar sus tensiones o explicarlas. Me gusta pensar a mí la cultura, y aquí viene mi parte de rollo ético, como un espacio de hospitalidad, como un espacio de la hospitalidad pensada como la pensaba el filósofo francés Emmanuel Levinas, como un espacio de acogida, como un espacio de recepción de todas las alteridades. ¿Cómo no vincular a la lucha de nuestras chicas con todo esto que estamos diciendo? Estoy convencida de que en última instancia el sentido de la cultura, y por eso traigo a Levinas a cuento, es aportar a la creación de la paz. No la paz de los sepulcros, sino la paz de la convivencia con la diversidad. Y déjenme ir cerrando, y ahora sí me voy a saltar ya una parte porque es demasiado largo esto. Déjenme ir cerrando con un ejemplo tomado de una de mis películas favoritas en la vida. Se trata de Las alas del deseo de Wim Wenders, también conocida como El cielo sobre Berlín. Una película que para mí es un talismán de vida. Cada vez que la veo, aprendo otra cosa y registro otra cosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan que
En la película, en las primeras escenas de la película, que son en esta biblioteca maravillosa de Berlín, es el lugar, nada gratuito, donde se reúnen los ángeles, se reúnen en la biblioteca. Los ángeles pueden escuchar el pensamiento de los puros, de los niños, de las niñas o de los ancianos. Y en una de las primeras escenas, uno de los ángeles recarga su cabeza sobre la cabeza de un anciano. Ese anciano es Homero. Ese anciano es el viejo Homero, que se pregunta lo siguiente, y a mí este párrafo me trastorna y vuelvo siempre a él. Cada quien tiene sus manías, ¿no? Esta es una de las mías. Dice, el mundo parece perderse en la penumbra, pero yo narro como al inicio. Mis protagonistas ya no son los guerreros y reyes, sino las cosas de la paz. Pero nadie ha logrado aún entonar una epopeya de paz. ¿Qué tiene la paz como para no entusiasmar a la larga y que casi no se pueda narrar sobre ella? ¿Debo rendirme ahora? Si me doy por vencido, la humanidad perderá a quien cuenta las historias. Y una vez que la humanidad lo haya perdido, también habrá perdido su infancia. Ese es el reto de la cultura que hacemos desde una institución como la Universidad Nacional. Ser capaces de construir, de fundar, de crear los elementos para construir una epopeya de paz. Quizás, y con esto sí cierro, es el último párrafo, muchas y muchos de ustedes esperaban una receta, la receta ideal, la respuesta a cómo planear con perspectiva de género. Paso 1, paso 2, paso 3. Yo creo que debe haber manuales, no lo sé. No es mi estilo el ser demasiado manualística ni confiar en los manuales. Ustedes y yo, muchos de ustedes y yo, nos conocemos. Con muchas y muchos de ustedes he hecho proyectos, hemos pensado y discutido. Muchas y muchos son mis amigos, son gente a la que quiero, gente cercana, que respeto y cuyo trabajo admiro. Por eso les digo lo que de verdad pienso. No hay recetas, como ya lo imaginaban, ¿no? Por mucho que haya manuales que les digan lo contrario. Lo que hay, lo que debe haber, es una profunda transformación en nuestro interior. Que sea una profunda transformación en la mirada, en nuestros modos de entender el mundo. Una transformación que parta de la escucha a las comunidades, a los públicos, a las audiencias, no a la inversa, no que ellas y ellos tengan que escucharnos a nosotras. Al revés, vamos a crear ese coro con ellas y con ellos. Ponerse los lentes violetas, entonces, para poder ser empáticos y solidarios, para poder ser hospitalarios en el sentido levinasiano, para construir juntas, juntos, juntes, una epopeya de paz que nos permita sanar la profunda herida del ser mujer en nuestro continente. Y con eso yo doy por cerrada la exposición. Muchas gracias.